acerca del desarrollo de la mujer, su personalidad de la mujer, el carácter de la mujer, las emociones de la mujer. Y es importante que todos ustedes en esta mañana comprendan a través de esta secuencia de estudios que vamos a tener, que serán 4 o 5 más, precisamente relacionados con la mujer, la posición de la mujer dentro de la comunidad donde vive, la posición de la mujer dentro de su hogar, sus funciones y sus responsabilidades, porque mientras una mujer crea que se va a realizar como licenciada o como profesionista, o posiblemente se siente tan oprimida por las limitaciones que existen en su hogar de solamente estar con los hijos y la casa, y ella puede llegar a frustrarse porque cree que si no es eso no puede realmente realizarse como mujer. No van ustedes, si no comprenden el plan, el patrón divino para sus vidas, va a ser muy difícil, repito, que puedan ustedes funcionar en el reino de Dios de la manera como Dios quiere que ustedes funcionen. Cuando hay una guerra, hay un general que da órdenes y la mayor parte de las veces el ejército se divide en la marina, en los que van en los aviones, la fuerza aérea, la marina y el ejército de por tierra. Están representados cada quien por el jefe de la marina, el jefe de la tierra y el jefe de la fuerza aérea, y todos tienen órdenes. Un pelotón se forma por 5 o 6 soldados y un pelotón le toca ir a avanzar y a atacar una cueva donde está un nido de alemanes o de enemigos. Pero sin embargo hay otras personas que trabajan también en las oficinas y hay otros soldados que trabajan también manejando y llevando al general para arriba y para abajo. Pero no todos pueden estar en el frente de la línea, no todos pueden estar disparando los fusiles, no todos pueden estar tomando por asalto, ni todos pueden ser condecorados como héroes. Pero sin embargo, la posición y la ocupación de cada persona en la guerra es de vital importancia. Ustedes no todas necesitan estar al frente ni estar ocupando posiciones de liderazgo para saber que están funcionando en el reino de Dios. Porque si ustedes ocupan y son fieles aquí en sus casas, con sus hijos, y haciendo lo que Dios quiere y discipulando a otra señora, la que vive enfrente, o teniendo un estudio en tu casa con 2 señoras, tú estás funcionando realmente como una mujer cristiana. Y yo espero que todas en esta mañana, todas absolutamente, entiendan que necesitan discipular. Dios las ha llamado para que conozcan su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el programa de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Poder compartir con la gente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y para ello necesita mujeres. Y yo no puedo discipular a una mujer o 2 mujeres. Los discipulan ustedes porque son más de 5 y 10, porque no es correcto que un hombre discipule a una mujer a solas. Así como tampoco una mujer nunca debe discipular a un hombre a solas, ni a 2 hombres. Si son 10 o 15 está muy bien, y siempre y cuando esté el esposo o otras personas, por causa de propiedad y por causa de evitar las maquinaciones del enemigo. Pero ustedes tienen que comprender que si alguien va a discipular a una muchacha sola o a una mujer que venga todos los días a tu casa, todos los miércoles, de 5 a 6 a tomar un café y a compartir contigo, eres tú la que puede hacerlo. Si no lo estás haciendo, estás, como dijimos anteriormente, solamente siendo una cristiana, pues de adorno, una cristiana de aparador. Estás muy bonita ya sentada y despolvada y todo, pero no estás funcionando en el reino de Dios. La comisión de Cristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y mientras ustedes, y recuérdenlo toda su vida, mientras ustedes no agarren a otra señora o a otra muchacha y no me vengan de que no tengo yo palabra y no tengo facilidad y tengo muy poca doctrina. Estos poquitos estudios yo les doy material, el pastor de su iglesia les da material, pero ustedes necesitan comprender que necesitan compartir a personas lo que ustedes han oído. Mientras no lo hagan, no funcionarán como mujeres. Entonces no quiero que de aquí a 6 meses enterarme que ustedes hace 6 meses les dije que discipularan y todavía siguen tomando estudios, como dice Alma, engordando, pero no están compartiendo con otra amiga, con otra cristiana nuevecita, con la que se va a convertir en desayuno mañana, etcétera. No están compartiendo las verdades bíblicas. Entonces sobra la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y esta es una de las principales funciones. Vamos en esta mañana a analizar la personalidad de la mujer. Ustedes saben que la personalidad está relacionada con el carácter. Entonces, cuando vemos los hombres una mujer caminar en la calle, decimos, esa muchacha o esa señora tiene personalidad. Hay escuelas de personalidad para las mujeres. Me acuerdo que mi esposa atendió a una cuando estaba en Estados Unidos
Y me decía que desde muy chica su mamá la mandó a esta escuela y una de las cosas que les hacían hacer es caminar con un libro en la cabeza para que aprendieran siempre a caminar rectas, a sentarse rectas, a pararse rectas. Les enseñaban cómo mover las manos, cómo expresar, cuándo gritar, cuándo no gritar. Les enseñaban maneras para comer en una cena. Nunca se agarra el tenedor con la mano derecha, siempre con la mano izquierda. Nunca se echa uno sobre los alimentos. A la mantequilla la pides, por favor, páseme la mantequilla. En fin, las principales reglas de la ética que existen en la sociedad que vivimos. Entonces, cuando una mujer, tú dices que tiene personalidad, estás hablando de una muchacha que inmediatamente proyecta ese carácter interior o esa educación y es visible a los ojos de todas las personas. Tú puedes llegar a un estudio y puedes decir, esa señora es una dama. Estamos hablando de una dama porque se comporta como una dama, se sienta como una dama, se para como una dama, camina como una dama, habla como una dama y en su casa es una señora de los pies a la cabeza. Por eso dice la Biblia, bienaventurada la mujer virtuosa. Ahora, la personalidad, y de lo que estamos ahorita hablando, es la personalidad exterior. Lo de afuera, lo que todos ven. Porque puede ser una dama y puede ser una mujer, pero sin embargo, dentro de su corazón, esa mujer no tiene la personalidad y el carácter que Jesucristo quiere que ella tenga. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la personalidad de la mujer, vamos a penetrar ya no en lo exterior, aunque es importante para todos ustedes, vamos a penetrar en las emociones de la mujer. Hay dos clases de emociones principalmente en las mujeres. Las mujeres depresivas y las mujeres efusivas. Las mujeres depresivas y las mujeres efusivas. La mujer efusiva, ustedes saben que es la mujer que llega ahí, y por aquí y por allá, y si está desbordando, es un desborde continuo de un carácter efusivo. Y hay la mujer depresiva que es constantemente sujeta a depresiones. Es muy fácil que se deprima. El pleito de la mañana con el esposo ya le apagó el ánimo todo el día. El pleito ayer con los hijos ya no pueden venir al estudio, ya está deprimida. Es muy difícil que esta clase de mujer, si no entiende que es envenenarse a sí misma el permanecer en este estado de depresión, no va a entender la mujer que ella necesita la ayuda que la Biblia le presta para vivir una vida verdaderamente con un carácter y con un gozo, manifestándolo continuamente en su personalidad. Dice la Biblia que el carácter triste seca los huesos. Yo le decía a mi esposa hace mucho tiempo, mira, déjame decirte algo, si hay algo que a mí, como dicen vulgarmente, ¿verdad?, me saca de onda, si hay algo que me afecta emocionalmente, y creo que a todos los maridos de ustedes es lo mismo, es llegar a mi casa y encontrar a mi esposa con la cara colgando. Así, triste, por cualquier problema, y yo necesito que alguien me contagie ánimo, que me diga cómo estás y cómo llegaste, y que me entere después que le fue como en feria en la casa, y decirle al Señor, gracias Padre, porque mi esposa hace lo posible por no reflejar realmente el dolor tan inmenso que tiene en su corazón. Y un ejemplo de esto es la Madre de Jesucristo, la Virgen María. Dice la Biblia que era una mujer que guardaba en su corazón las cosas que oía y las cosas que sufría. Entonces, vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a ver algunas emociones manifestadas en algunas mujeres de la Biblia. Y vamos a ver esta clase, qué tan válida era esta clase de emociones, para que nos demos cuenta cuáles fueron las causas que ocasionaron Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de una mujer llamada Ana. Dice en el versículo 5, Primera de Samuel 1, versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Aquí está una mujer que estaba casada con un hombre que tenía 2 esposas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se permitía tener más de 2 o 3 esposas. Desgraciadamente ya no se permite en el Nuevo Testamento. Los tiempos cambian, pero ahora Dios me dice, te aguantas con la que tienes de esposa y hasta la muerte. Y pídeme amor y yo puedo avivar el amor entre ustedes,
para que ustedes continúen amándose y para que nunca, nunca decaiga el amor, me dice Dios y nos dice a todos los hombres, el amor que tenemos por nuestras esposas. Y si decae o nos cansamos, ¿verdad? A través del tiempo, Dios dice nada imposible para mí. Entonces es importante que sepamos que tenemos ayuda de parte de Dios para continuar avivando el fuego y que los carbones no comiencen a secarse. Por eso Cristo vino a nuestras vidas para darnos vida y darnos una vida en abundancia. Mantener el mismo amor en un matrimonio tan ardiente como en los 30 años que llevan de casados. Sí es posible, porque el Dios de la Biblia no hay nada imposible. Si tú confías en Él, para el que cree todo le es posible. Entonces esta mujer, una de las esposas de este hombre, no tenía esposa. Este señor se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, en el versículo 1, y la otra era estéril. Vean ahora el versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántas veces ustedes han llorado? Pero fíjense lo que dice la Biblia, amargura de alma. Yo no sé cuántas de ustedes tengan una definición de lo que significa llorar con el alma amargada. Fíjense que la amargura de alma no era de amargura de resentimiento. Amargura de alma significa llorar por una tristeza inmensa que nos embarga el corazón por un dolor moral. Entonces, esta mujer, la causa de que sus emociones se manifestaran y llorara era porque era estéril. Era una mujer que no podía tener hijos. Y comenzó a manifestar sus emociones llorando amargamente. Pero si ustedes manifiestan el lloro y ustedes manifiestan la amargura de alma por resentimiento, Señor, me da mucho coraje que mi esposo ande con otra mujer, entonces tus emociones están canalizadas equivocadamente. No estás llorando por la tristeza de que tu esposo se vaya al infierno, estás llorando por la envidia de que está gastando el dinero con otra mujer. Una mujer me dijo hace como un año, año y medio, una mujer casada en un campamento que tuvimos, Armando, yo sospecho que mi esposo anda con otra mujer. Y hace 5 meses que mi hogar es un infierno. Y yo le dije a esta mujer 2 consejos. Número 1, en el caso supuesto que tu esposo anduviera con otra mujer, quiero decirte que tú no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Si lo descubres, él se va a sentir más agredido y se va a sentir más frustrado y posiblemente acabe abandonando el hogar. Y número 2, si tú no puedes hacer nada y no lo puedes cambiar más que poner las cosas en las manos de Dios, quiero decirte que tú continúas manifestando el mismo amor y la misma devoción que tú tienes por Él, porque aun cuando fuera cierto, no lo puedes cambiar. Y si no es cierto y entran los celos y no hay tal cosa, quiero decirles a ustedes que donde hay celos y amargos y disensiones, ahí existe la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Entonces la mujer, ya sea que el marido la engañe o ya sea que el marido o tenga sospechas infundadas de que él anda con otra mujer, la mujer necesita confiar más que nunca en Dios. Y decirle a Dios, Señor, te pido que cambies a mi esposo, te pido que lo transformes y te pido que me des a mí la paciencia y el discernimiento para comprender si realmente las cosas que estoy oyendo son verdad o solamente sobra del enemigo. Vean en Lucas capítulo 23, otra manifestación de otro ejemplo de otra mujer, Lucas 23, del 27 al 29. Y quiero volver a repetir, Dios no va a convertir a tu marido cuando lo quieras para ti. Si tú estás orando, Señor, te pido que mi marido se convierta para que me deje ir a la iglesia, o para que me deje ir a los estudios, o para que tengamos aquí en la casa mejor armonía y mejores relaciones, tus motivos son equivocados. Y dice la Biblia que pedís, pero pedís mal, dice en Santiago 4:2, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces Dios no nos contesta. Tú tienes que pedirle, Señor, mira, si es tu voluntad, mira, y él ya perdió su amor y todo por mí, Señor, yo lo único que te pido es que salve su alma del infierno. Eso es tener amargura de alma con motivos correctos, con motivos bíblicos. Y Ana oraba y le decía con amargura de alma, dame el hijo que yo necesito
para que mi esposo pueda verdaderamente entender de que no soy estéril y que yo puedo realizarme como mujer al tener este hijo. Entonces, analicen sus motivos, señoras, en cuanto ustedes oren pidiendo por la conversión de sus esposos. Igual con tus hijos. Señor, te pido que conviertas a mi hijo porque es un drogadicto y es un alcohólico, para que se quite el alcohólico y para que ya obedezca y no nos haga enojar a mí. Tus motivos son equivocados. Tú le vas a pedir a Dios que lo convierta para que no se vaya y se condene por toda la eternidad. Y si es posible que tu hijo acabe en las Islas Marías y lo manden allá a Santa Marta, Catita, la penitenciaría, o lo acaban muerto a balazos, que antes de morir y allá en las Islas Marías se convierta. Es preferible ver a nuestros hijos siempre encarcelados o muertos que condenados en el infierno. Por favor, señoras, comiencen a orientarse y a examinar nuestros motivos por los cuales pedimos lo que pedimos, porque por ello muchas de ustedes se equivocan en este sentido. En Lucas 23, del 27 al 29, dice la Biblia estas palabras. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. No se imaginan la profundidad de este pasaje. El Señor Jesucristo, vamos a representar la escena, se encuentra en camino al monte Gólgota, cargando su cruz, bañado de sangre, las espinas le habían deshecho la cabeza, la espalda la tenía deshecha con los latigazos de 4 colas con que los romanos habían azotado su espalda, la cara la tenía toda ensangrentada, posiblemente hasta dientes le faltaban, los ojos hinchados así como los boxeadores de tanto golpe que le dieron los soldados romanos. Y cuando este Señor Jesucristo en estas condiciones pasaba cargando esa cruz, las mujeres, por ser más emocionales que los hombres, era natural que inmediatamente lloraran. Pero fíjense que estas mujeres estaban llorando por ver su condición tan lastimera y tan ensangrentada. ¿Se fijan los motivos de estas mujeres? Es como cuando tú vas en la calle y ves un niño así, todo machucado, y dices: ¡ay, Dios mío! Y comienzas a llorar y te da un horror y te tapas la cara. Pero sin embargo, no viene a tu corazón que realmente por lo cual debemos llorar no es por los que están maltratados físicamente, sino por los que no conocen la salvación y los que están maltratados espiritualmente. Entonces Jesucristo se voltea, y el Señor Jesucristo, pues Él nos hizo, Él conocía, y se voltea y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. O sea, no soy digno de lástima. No es mi condición física por la cual yo he padecido por ustedes la causa por la cual ustedes deben llorar. Y les dice Jesucristo las palabras más grandes que una mujer debe tener. No lloren porque se les acaba el dinero. No llores porque te engañó tu esposo, y te pongas así a hacer un berrinche tremendo en tu casa. Llora porque tu esposo se puede condenar. Llora porque tus hijos no conocen a Jesucristo. Empapa tu almohada de lágrimas por los hijos y tu suegra y tus familiares que no tienen la relación con Jesucristo. Por eso, mujeres, deben de llorar. Aquí encontramos el segundo ejemplo de una motivación correcta para expresar emociones. Ahora, si ustedes me dicen que entre ustedes hay mujeres muy sensibles, que nomás les hacen así, y nomás vuela la abeja y lloran, quiero decirles que las mujeres que lloran, porque son muy fácilmente susceptibles para ser heridas, esas mujeres, señoras, son muy, muy orgullosas. Las mujeres que lloran porque voló la mosca o porque voló el mosco y por cualquier cosita están llorando, son mujeres altamente susceptibles porque tienen un corazón así de este tamaño lleno de orgullo. Cuando la mujer llora por los niños que no conocen a Cristo, por los huérfanos que hay en la calle, por los que están en Uganda que no conocen a Cristo, y cuando el motivo de las lágrimas son Cristo y la salvación, es una mujer que está expresando emociones de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo no es que sean chillonas. Lo que le estoy diciendo es de que comiencen ustedes a analizar sus vidas y a darse cuenta que al expresar ustedes el lloro y las emociones, sean siempre por emociones correctas. Otra vez, llega una señora y me dice: oiga, señora Alducin,
Mi esposo se está muriendo en el hospital, tiene cáncer, y llore la señora. Me senté con ella y le dije en primer lugar, señora, ¿por qué llora? Me dice, ¿cómo que por qué lloro? ¿Por qué mi esposo se va a morir? Le dije, muy bien, ¿quiere usted que siga sufriendo aquí en este mundo, que se quede con usted? No, señor, pero es mi esposo. Señora, ¿y si él es sanado, va usted a dejar de llorar? Sí, voy a dejar de llorar. ¿Y qué tal si se va al infierno? Le pregunté. Me dice, ¿cómo se va al infierno? Él es una buena persona. Y dije, señora, nadie se va al cielo porque fue bueno. Todos se van porque están bajo la sangre de Jesucristo. Aunque sea bautizado y persinado y tenga la foto del Papa en su casa, se va al infierno. Él necesita convertirse y necesita nacer de nuevo. Entonces la señora se dio cuenta que ella estaba llorando porque ella lo quería por su egoísmo, tenerlo aquí. Y aquí queremos que se quede, pero no lloramos. Y le decimos, Padre Santo, lloro de angustia de saber que se muera y se condene por toda la eternidad. Oye, hermano, y cuando usted es sensible a los torturados, a todos los problemas políticos que hay, ¿eso es orgullo? No, eso es diferente. Vuelvo a repetir, está usted llorando por el sufrimiento físico de las personas. O sea, le impacta el ver que una persona sea golpeada y sea atormentada. Y uno le duele en el corazón eso. Pero vemos que, por ejemplo, los hombres no hacen eso. No he conocido hasta ahorita un hombre que me diga, fíjate, que fue golpeado en lo particular, ¿verdad? Cuando nosotros andábamos en las revueltas comunistas y eso antes de que fuera cristiano, y cuando nos golpeaban los soldados y la policía y esas cosas en las turnos que andábamos en la universidad, pues mi familia, ¿quién lloraba? Era mi mamá. Mi mamá lloraba todas las noches de saber lo que me estaban haciendo. Pero mi papá no lloraba por eso. Mi papá tenía coraje de que su hijo estaba en un camino equivocado. Pero él no lloraba. Y cuando salían lágrimas, el motivo de mi padre era coraje y el de mi mamá era tristeza por mis maltratos físicos. Entonces, ya lloró por eso, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, Jesucristo nos dice que no es bueno que una mujer exprese sentimientos solamente por los torturados físicamente, sino por los torturados espiritualmente. Ojalá que me vayan a comprender. O sea, no quiere decir que repriman y que no lloren por los que están golpeando, pero que sin embargo lloren más por aquellos que se están muriendo sin el conocimiento de Cristo y se están yendo al infierno. Entonces es increíble que una mujer llore porque su hijo es drogadicto, pero que no llore porque no conozca a Cristo. Eso es lo que Cristo nos quiere explicar y es en la perspectiva donde Él nos quiere ubicar. Que nuestros motivos sean siempre de lloro por las personas que no le conocen. Vean ustedes ahora Marcos 5 y tenemos otro ejemplo. Marcos 5, versículos del 27 al 33. Marcos 5, del 27 al 33. Oye, el versículo 29, Lucas. Cristo les dijo que vendrían días en que les dirían bienaventuradas a las estériles, y se estaba refiriendo a los tiempos de la tribulación, cuando las mujeres no anhelarían tener hijos. En aquel instante ellas estaban llorando por un hombre que sufría. Pero Jesús dijo, va a venir un día en el que ustedes, ¿verdad?, van a ser dichosas si no tienen hijos, porque pues no va a haber agua, no va a haber comida, el mar se va a venir sobre las ciudades. Entonces, las que tengan hijos van a sufrir más porque van a llorar porque hay hijos que están perdiendo. Y dichosas en esa época las que no tienen nada que perder. En Marcos 5, del 27 al 33, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos la tercera escena, donde el Señor Jesucristo va caminando, gritos por todos lados, la gente alrededor de él estaba como cuando el presidente se encamina a la Cámara de Diputados para dar informe de gobierno, pues hay gente, ¿verdad?, alrededor de él y guardaespaldas que lo están cuidando, pero Cristo, como no tenía guardaespaldas, toda la gente, todo el mundo lo quería tocar.
Y todo el mundo lo tocaba y el Señor Jesucristo así apretujado caminaba entre las calles de Jerusalén porque todos querían verlo o todos querían recibir sanidad de él. Entonces una mujer en su corazón que tenía una enfermedad se acerca y en su pensamiento dice, si yo le tocare la punta del manto, seré salva. Pero vean ustedes qué cosa más tremenda. Cristo en medio de todos los apretujones voltea y les dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Sí, los discípulos se carcajean. Dicen, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Pues hay 100 manos que te están tocando. No somos adivinos. Todo el mundo te toca y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesucristo sabía que de entre todas las personas que le estaban tocando, solamente una le había tocado con fe. De entre todos ustedes, las cristianas que vienen a un estudio, muy pocas de ustedes tocan a Cristo o lo hacen que Él ponga en acción su poder porque ustedes no se acercan en fe a Él. ¿Cómo estás tocando a Cristo cuando vienes a Él? Cuando vienes a orar, ¿crees realmente que vas a recibir algo de Él? ¿O vienes y oras y sigues con la misma angustia, sigues con la misma carga en tu corazón, sigues sin paz, sigues gobernada por esos sentimientos de resentimiento hacia el pasado? No espere, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios quiere que la única forma como nosotros recibamos, la única forma como Dios actúa y pone en acción su poder, es a través de la fe manifestada en nosotros. Entonces, como les dije, un ejemplo que llegó una señora, me invitó a desayunar un día y me recibió su hija y le dije, ¿dónde está tu mamá? Me dice, está orando en su cuarto. Entonces, siéntese, hermano, tómese un café mientras. Pues bajó la señora como a la media hora de orar y la señora entró a la cocina. ¿Cómo está, hermano? Y así se estaba jalando las manos. Ay, hermano, no sabe usted qué carga de alma tengo. Fíjese que anoche mi esposo y yo nos enteramos que mi hijo andaba en las drogas y le encontramos en su cuarto un paquetote así grandote de marihuana. Entonces le pregunté a la hermana, ¿de dónde viene usted ahorita, hermana? Y me dijo, pues vengo de orar. Y dije, pues no parece. Porque si usted hubiera bajado y hubiera dejado ahí arriba su carga, hubiera bajado y me hubiera dicho, hermano, gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Qué pasa, hermana? Pues fíjese que anoche encontramos a mi hijo. No estoy diciendo gloria a Dios porque lo hayamos encontrado con droga, pero fíjese que ahorita acabo de orar y tengo la plena seguridad porque ahorita Dios ha estado conmigo de que me ha escuchado y Dios va a cambiar a mi hijo. Y voy a seguir teniendo confianza y aunque mi hijo manifieste que él es un drogadicto, las promesas de Dios son, cree y toda tu casa será salva. Pero ¿ven la diferencia de orar con fe y orar sin fe? Si tú te levantas del cuarto de oración y sigues manifestando la misma inquietud y la misma ansiedad, no has dejado tu carga con Dios. No crees que Dios te está contestando. Sí. Hermano, entonces una oración, las oraciones repetitivas, también es falta de fe. Por ejemplo, hoy pido a X cosa y hoy en la mañana, noche también y pasado, o ya dejo de orar y olvidarme. Sí, cuando usted ora con fe, usted se acerca y le dice, Señor, te pido por mi hijo. Y tú crees que Dios ha contestado y al otro día solamente le das gracias. Le dices, gracias Señor, porque ya estás trabajando en la vida de mi hijo. Y todos los días, gracias Padre. Y Dios va a usar un accidente, o va a usar la cárcel, o va a usar una decepción amorosa en su vida, o va a usar que repruebe la escuela, o va a usar muchos métodos. Pero todo lo que está contribuyendo y todo lo que le está sucediendo a ese muchacho, en el instante que un ungido de Dios comienza a levantar y a clamar al cielo, todo lo que comienza a suceder alrededor de mi esposo y de mi hijo forma parte de la voluntad divina. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, oigan, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean guiados al arrepentimiento. Entonces yo sé que estoy pidiendo conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es pedir con fe. Y esta mujer se acercó, a diferencia de todos los demás que tocaban el manto de Cristo, esperando recibir algo de Cristo. Y en el instante que ella lo tocó y esperó recibir, ella recibió y en el instante fue sanada de su enfermedad. Muy bien. Ahora les quiero dar algunos pasajes donde ustedes van a encontrar y van a descubrir lo que Dios es capaz de hacer en todos los casos que existan en sus vidas cristianas como mujeres. Vean Marcos capítulo 2, del 2 al 11. Y vuelvo a repetirles, antes de leer este pasaje de Marcos capítulo 2, de 2 al 11, que la mayor parte de sus depresiones, hermanas, son originadas por circunstancias adversas.
por problemas físicos, mentales, morales o espirituales. Cuando una mujer está deprimida, es porque cualquiera de este espectro de circunstancias están originando de que tú, como dicen, te apachurres y te apachurres y te apachurres, te sientas triste y para acabarlo de amolar, amaneció nublado el día. Era lo único que te hacía falta, para acabarte de sentir deprimida, del 2 al 11. Entonces dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos como al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En último lugar, el último ejemplo que les quiero dar es el siguiente. Vamos otra vez a reproducir la escena y vamos a ver, Cristo está dentro de una casa, esta es la casa. Las puertas están cerradas porque ya hay mucha gente dentro de la casa y hay afuera personas, pero lleno hacia alrededor, personas que quieren entrar, a poder entrar a oír a Jesucristo. Y por si fuera poco, las personas que están afuera de la casa no están paralíticas, son fuertes y todo. Y me acuerdo aquí en la Arena México cuando vimos la cruzada que los hermanitos, ¿verdad?, sacaron lo que es la carne y hasta la puerta querían tumbar, querían meterse a fuerzas. Y ahí no hay nada de nada. O sea, así estaba la gente en los tiempos de Jesucristo. La naturaleza sigue siendo la misma. Pero ahí afuera había un paralítico, fíjense, no podía caminar. El último indicado para poder entrar a Jesucristo era el paralítico. O sea, si lo agarraban y lo pasaban a la multitud, hasta corría el peligro de que lo tumbaran y lo pisotearan. Porque cuando se juntan las masas es peligrosísimo. Por ejemplo, salida de los cines y entrar a los cines, se cae alguien, no te fijas, y pasan 20 arriba de él y lo matan. Pero las 4 personas que traían al paralítico estaban determinadas de que ese paralítico tenía que oír a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, hicieron lo inimaginable. Los obstáculos eran insalvables. La puerta estaba cerrada, no podían pasar por la multitud. Buscaron por ahí y se subieron al techo y le pasaron la camilla con el hombre. Lo han de haber amarrado muy bien. Y el paralítico no les dijo, oigan, ¿qué están haciendo? Él se aguantó y se sujetó porque lo único que quería era estar enfrente del Salvador. Pues por el techo hacen un hoyo. Imagínense, el Señor Jesucristo está aquí con toda la gente y de repente comienzan las pajas a caerse, eran de paja y adobo en los techos y toda la gente volteada y ve a Jesucristo, ese hombre, bajándole una camilla así, se baja el otro y lo bajan. Oigan, no podía menos que sorprenderse. Dijo, realmente este hombre sí anhela recibir de mí. Y las personas que lo trajeron, es preciso que su fe sea honrada, porque salvaron cualquier obstáculo imposible a los ojos humanos para que yo pudiera hablarles. Y le perdonó los pecados y le levantó y le hizo una persona sana. Hermanas, cuando ustedes se proponen metas en la vida, quiero que recuerden siempre esto, no hay obstáculos para Dios. Si tú estás determinada que tu esposo se va a convertir, esa determinación tuya, esa visión que tú tienes de Dios, va a hacer que Dios comience a trabajar. Pero si tú dices, mi esposo, no, hombre, chiquita, no sabes con quién te metes. No lo conoces, es un patán, es un monstruo. No sabes cómo me trata. Y mira, si alguien se va a convertir, mi esposo al desayuno, no, hombre, que ver al desayuno. Ni risa, muy bien, conforme a tu fe se ha hecho, no se va a convertir y no va al desayuno porque tú no crees eso. Pero si tú dices, Padre Santo, el ladrón junto a la cruz, el paralítico, la mujer de flujo de sangre y todos los imposibles que vemos en la Biblia, una ciudad la derrumbaste, abriste el mar y dijiste que produzca la hierba, hierba que produzca semilla y a tu voz produjo la hierba, ¿qué no podrás hacer con mi esposo? Pero el problema, consiste otra vez, es que la fe de ustedes tiene que crecer. Tienen que creer, hermanas, tienen que confiar, refugiarse en las promesas de Dios y comprender de que Él es poderoso para convertir tus hijos y tu esposo. Si tú crees y tú confías y le dices esta mañana, Señor, para los hombres es imposible, pero para ti, Jehová, como dijo Ana, y lloró amargamente, ¿qué cosa hay imposible debajo del cielo? Oremos.
Señor, te damos las gracias, porque cuando tú viniste a nuestras vidas, nos encontraste paralíticos, nos encontraste lisiados del alma, nos encontraste heridos emocionalmente y cansados físicamente. Por eso tu invitación radicaba en las palabras: vengan a mí, los que están trabajados y las que están cargadas, y encontrarán descanso para sus almas. Tú eres la fuente, Señor, del descanso que necesitamos. Tú eres nuestro refugio y nuestra roca a la cual recurriremos siempre. El que habita siempre a tu abrigo morará protegido. Pero es necesario que creamos en nuestro corazón que así es, para que podamos recibir lo que te hemos pedido. Oh Dios, pon en mis hermanas en esta mañana, al haber estudiado diferentes casos en tu palabra, de mujeres con diferentes emociones, unas equivocadas, otras con motivos verdaderos, pero en todos los casos tú tuviste compasión, tú extendiste tu mano, porque te buscaron y esperaron recibir de ti. Señor, que no haya en nosotros más que acercarnos con fe. Que creamos, Padre Santo, como la mujer que tocó tu manto, que si nosotros tocáremos las puertas del cielo y oráremos en el Espíritu y bajo tu voluntad, recibiremos lo que hemos pedido, tarde o temprano, en tu tiempo. Y como el paralítico, Señor, que no seamos hombres de obstáculos. Oh Dios, para ti no hay obstáculos. No existía para ti el Mar Rojo, ni el Jordán que abriste, ni las murallas de Jericó, ni el sol mismo detuviste. Oh Dios, y tú quieres hacer con nosotros poder y milagros, Señor, en el Espíritu Santo, para que conozcamos que eres Dios. Señor, bendícenos, retirémonos con tu paz, Señor, que nuestras almas necesitan, y te pido que mis hermanas, si necesitan descanso físico, oh Señor, dáselos. Pon en el corazón de sus esposos y la compasión de que ellas puedan descansar y no pensar absolutamente en nada, para volverse a levantar al otro día con nuevas fuerzas para seguirte sirviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.